Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena te dan la más cordial bienvenida al ciclo básico de formación ético política crítica, porque todas y todos formamos parte de la Cuarta Transformación. Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Buenas noches. Mucho gusto de que estén aquí conectadas y conectados. Vamos a seguir con nuestro ciclo básico ético de política crítica. Vamos a seguir con la sesión que tenemos planeada para el día de hoy del área política, donde hemos estado hablando de temas relacionados a qué es la política, el sistema político mexicano, partido político, movimientos sociales, y el día de hoy nuestro querido compañero Eder Guevara nos va a hablar acerca de qué es la izquierda. Nuestro compañero Eder Guevara es antropólogo social, es militante fundador de este partido movimiento, Morena, fue es colaborador honorario del Instituto Nacional de Formación Política, es articulista, polemista, activista por la construcción de poder popular, y bueno, el compañero está aquí presente y no sé si ya está con su cámara prendida, no se le ve. Aquí estoy. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Me confundió. Antes de que les sea la palabra a Eder, les hago algunos anuncios. Primero, la actividad del día de hoy va a ser enviar de manera breve, mencionar y describir dos políticas públicas que caractericen a un gobierno de izquierda. Ahí se les va a poner en el chat al correo ciclobásico.morena@gmail.com. Y bueno, para el siguiente, bueno, se termina el módulo 1 el día de hoy. El próximo sábado vamos a tener la conferencia magistral de Rafael Barajas, el Fisgón. Y bueno, ya sin más, les doy la palabra a nuestro compañero Eder Guevara. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Vamos a iniciar el día de hoy con la charla sobre qué es la izquierda. Esta modalidad a mí es una novedad para mí el estar presentando al mismo tiempo la presentación, dar la ponencia, pero sobre todo la distancia, no poder ver las reacciones de las y los asistentes es absolutamente nuevo. Entonces trataré de no alargar demasiado, de acotar muy bien, y para eso escribí la ponencia que además les presento en estas diapositivas. Es la sesión 5 del módulo 1 a mí me toca del ciclo básico de formación ético-política crítica. A mí el tema que me toca es el de qué es la izquierda, y este tema es bien complejo. Procedo a leer la ponencia para que vayamos poniendo más orden, y al final abrimos el micrófono para tener algunas preguntas y comentarios. El objetivo de esta sesión es reconocer las principales expresiones de izquierda en México e identificar los puntos de convergencia y de divergencia. En caso de existir los puntos de divergencia y convergencia de Morena con estos movimientos y expresiones de izquierda. Para identificar las características de la izquierda en México, debemos primero reconocer que no existe una izquierda, sino una multiplicidad de expresiones de izquierda que en una misma coyuntura pueden converger y avanzar en unidad, o incluso se pueden enfrentar. Tratar de comprender desde dónde nos hablan y hacia dónde se dirige su acción política es fundamental para identificar los puntos de encuentro y desencuentro que nuestro movimiento tiene con ellas. Como bien sabemos, fue en el Parlamento de la Revolución Francesa, en la Asamblea Constituyente, la Revolución Francesa de 1789, donde se definieron a la izquierda y a la derecha como un marco de georreferenciación
toda vez que del lado izquierdo de la asamblea se sentaron quienes coincidían con la eliminación de los privilegios monárquicos, mientras que del lado derecho se posicionaron aquellos que optaban por conservar dichos privilegios. En México no es sino hasta la fundación del Partido Comunista, ya avanzada la Revolución Mexicana, en la década de los 20, cuando toda persona militante de las luchas populares, sobre todo antisistémicas, se empieza a reivindicar y a reconocer como persona de izquierda u organización de izquierda. Hay un montón de seminarios que para hablar sobre la historia de la izquierda en México acotan a los momentos desde la fundación del Partido Comunista de México en 1919 hasta la fecha. Yo les quiero proponer otro concepto, otra idea. El concepto de izquierda ha sido ambiguo desde su origen. Valga recordar que aquellos asambleístas franceses que se sentaron a la izquierda en el Parlamento de la Revolución Francesa, unos años después serían ajusticiados por los revolucionarios más radicales, los degollaron por conservadores. Dentro del neoliberalismo hay izquierda. El actual gobernante Partido Socialista Obrero Español, incapaz de poner fin a los abusos de la corona o de las energéticas privadas, se asume de izquierda, pero está dentro del marco del neoliberalismo. El PRD o Movimiento Ciudadano en México son el mejor ejemplo de opciones políticas que reivindican la progresividad de algunos derechos humanos con respecto, por ejemplo, al Partido Popular de España o al PAN. Por supuesto que estos partidos podrían ser considerados de izquierda, pero sin romper con el sistema político, económico y cultural consensuado entre un sector de la comunidad política. En otras palabras, dentro del bloque neoliberal mexicano, el PRD o Movimiento Ciudadano se disputan el rol de partidos de izquierda, impulsan, por ejemplo, agendas como la liberación del consumo y venta de la cannabis, aunque privilegiando la participación de transnacionales de gran capital sobre los derechos de las comunidades de siembra, comercialización y consumo. En la Revolución Mexicana había distintas posturas que convergían en el ideal de construir un Estado-nación con democracia, donde se erradicara la dictadura, pero incluso dentro de la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX en el mundo, había dirigentes latifundistas que querían construir una república federal con democracia e instituciones sólidas, donde se privilegiara la industrialización y la forma de propiedad capitalista. Pero también había dirigentes que apostaban por construir un Estado de Derecho donde la democracia y las instituciones estuvieran al servicio de toda la colectividad y sin entrar en disputa con la propiedad privada, su prioridad era la promoción de formas de propiedad comunal como el ejido o los territorios comunales. En esas tensiones se fueron determinando los grandes acontecimientos de la Revolución Mexicana que sucedieron a la derrota de Porfirio Díaz y hasta el término del mandato del general Lázaro Cárdenas y el comienzo de una casta de políticos empresarios primero y de empresarios políticos en la decadencia neoliberal. En la Cuarta Transformación Nacional hay fenómenos similares. Aunque Morena se asume un partido de izquierda, su programa político que fija en el origen de los problemas actuales el predominio del dogma neoliberal, entre la casta corrupta que malgobernó por más de 30 años, ha sido suscrita por actores sociales cuya militancia ha estado siempre con la derecha. Estas personas creen auténticamente que el problema no es el sistema económico, político y cultural que conocemos como neoliberalismo, sino su mala aplicación por parte de un grupo de corruptos e incompetentes. Y sin embargo, el movimiento hoy encabezado por el Poder Ejecutivo Federal es de izquierda y dedica su actuar cotidiano a revertir los efectos del neoliberalismo en la vida pública nacional. La izquierda, por lo tanto, es un concepto lo suficientemente claro para reconocer algunos elementos indispensables en una agenda social progresista, pero a su vez es una idea tan ambigua que se tiene que poner a contrapelo tras el paso de cada coyuntura. ¿Quién podría negar el rol del PRD en la lucha por la democracia mexicana desde su nacimiento y hasta la traición contra el movimiento obradorista? ¿O quién tiene elementos para desconocer el rol de complicidad que Manuel Bartlett jugó
con los sexenios previos al salinato y el papel tan importante que ha desempeñado en la defensa y rescate del sector energético público en México. Haremos uso de esta ambigüedad para englobar en la izquierda a todas aquellas luchas donde la justicia, equidad, igualdad y libertad han sido el principal motor, a la vez que aprovechamos este ejercicio de revisión de algunos momentos coyunturales para definir de acuerdo con nuestra propia historia los principios que sí o sí deben estar presentes en una persona o una colectividad que se asuma de izquierda. Esta expresión no es, por lo tanto, un ejercicio, esta exposición no es, por lo tanto, un ejercicio historicista de las izquierdas mexicanas, sino un análisis de una larga lucha, de la larga lucha de las resistencias y victorias, pero sobre todo de las motivaciones de aquellas colectividades, de estas organizaciones y de aquellos liderazgos que dedicaron su acción y pensamiento a la consecución de un anhelo común. Y yo ya me estoy arrancando y no hago el cambio de presentación. Una de las primeras figuras es sin duda alguna Yanga, un ejemplo de lucha por la libertad. La lucha por la liberación de nuestros pueblos y de nuestra nación convive necesariamente con la presencia protagónica de colectividades como el estudiantado en 1968, el movimiento feminista o la gesta independentista. Sin embargo, hay momentos históricos que no se entienden sin la fundamental acción de una persona, de un liderazgo popular que tuvo la legitimidad y pericia para conducir el proceso en cuestión. Uno de estos liderazgos fue Gaspar Yanga, aquel esclavizado de origen congoleño que se liberó de sus verdugos para después liberar y organizar a otras personas esclavizadas con las que fundó en México, todavía no se le conocía como México, en la Nueva España, la primera comunidad independiente de la corona española y que subsistía de los asaltos a las tropas del virreinato que llevaban mercancías del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México. En una carta que Yanga le envió al padre Laudencio, afirmaba que en asaltar los lugares y haciendas de los españoles no hacían sino recompensarse por fuerza de las armas de lo que injustamente se les negaba. El anhelo de libertad, la exigencia de justicia y la defensa del derecho de los pueblos a la vida fueron el motor de las principales rebeliones de nuestra América. Rebeldes alzados contra la convergencia de la casta europea y la cúpula católica que aprovecharon el saqueo de nuestras tierras para establecer su dominio sobre el mundo árabe. Frente al naciente imperialismo capitalista, perdónenme, perdónenme. Frente al naciente imperialismo capitalista, las comunidades esclavizadas de origen africano iniciaron en nuestra América las primeras resistencias al imperialismo colonial. Esta resistencia persistiría hasta nuestros días. Hoy la alianza opresora no la amalgaman la corona española y la cúpula católica, sino el capital global financiero, los grandes dueños del dinero que para poder continuar con el saqueo de las riquezas de la nación, formaron académica e ideológicamente a la oligarquía mexicana. Les ofrecieron un proyecto de negocios donde ellos serían la casta privilegiada y por lo tanto ningún mexicano ajeno a esta casta se vería realmente beneficiado, pero a cambio deberían cometer traición a la patria, darle la espalda a las comunidades y permitir el saqueo cada vez más voraz de nuestros recursos naturales. Por eso hasta nuestros días hay resistencias de comunidades contra los proyectos extractivistas transnacionales que obtuvieron sus contratos con absoluta ventaja para ellos, cargándole la mano a las finanzas públicas, es decir, al dinero del pueblo, proyectos a los que se les permitió pagar salarios de miseria sin ofrecer seguridad laboral y por si fuera poco, se les perdonaba el pago de impuestos y servicios, todo en aras de del fomento a la inversión extranjera. Pero entre aquel momento de la invasión europea y el periodo de degradación neoliberal, hubo al menos otros dos grandes episodios de acomodo capitalista que tuvieron una respuesta contundente por parte de las izquierdas mexicanas. El movimiento liberal mexicano nace como una expresión
nace como una diversa expresión política que busca tomar el poder para construir instituciones y políticas de Estado en favor de la colectividad. Algunos de los movimientos más destacados del movimiento liberal mexicano son el independentista, el reformista de 1857, el Partido Liberal Mexicano del anarquista Ricardo Flores Magón, ahorita me detengo a comentarles un poco más, y por supuesto Morena. En el movimiento independentista vemos la misma contradicción que ya les venía contando. La tradición de quienes inician la revolución independentista la dotan de fundamentos teóricos y éticos, no es la que finaliza e intenta institucionalizar a la independencia de México. Los nobles objetivos de Miguel Hidalgo o de José María Morelos y Pavón no tienen nada que ver con el interés e intencionalidad de la casta criolla que encabeza al ejército trigarante tras la consumación de la independencia. Pero esa tradición la recupera el movimiento liberal de los reformistas encabezados por Benito Juárez, aquella generación dorada de los años 20 del siglo XIX. Hay al menos 3 grandes principios que habrá de enarbolar y distinguir al movimiento liberal mexicano. Y me doy a la tarea de platicarles. Los pueblos maya tenían una máxima que determinaba su forma de relacionarse con el prójimo. In lakech a laken, in lakech a laken. Tú eres yo y yo soy tú. Postulado que en la filosofía maya del siglo XXI se traduce en el para todos todo, nada para nosotros. Cosmopercepción basada en los principios de reciprocidad y empatía que también vemos en todas las religiones del mundo. Se le conoce como regla de oro de las religiones y en el hinduismo se traduce como no deberíamos comportarnos con los demás, como no nos gustaría que los demás se comportasen con nosotros mismos. En el budismo dicen, una condición que no es buena para mí, tampoco puede ser buena para los demás. Una condición que no es buena para mí, no se puede imponer a los demás. En el Islam dicen, ninguno de ustedes es realmente creyente hasta que no desee para sus hermanos lo que desea para sí mismo. Y en el catolicismo, por ejemplo, escriben todo lo que deseen todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo ustedes por lo demás. En eso consiste la ley y los profetas. No es coincidencia que este principio se encuentre presente en todas las religiones y los programas políticos revolucionarios, no solo porque los textos sagrados son de todas las religiones, son entre otras cosas programas políticos, sino porque todos parten de la convicción de que el único fin en sí mismo son el pueblo y la colectividad, y por lo tanto, lo común, lo de todas y todos, es sagrado. Convicción que fue la principal motivación de los documentos fundacionales de cada proceso de transformación nacional, desde los sentimientos de la nación, escritos por José María Morelos y Pavón, al programa del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, hasta la primera declaración de la Selva Lacandona del EZLN o el proyecto alternativo de Nación de Morena. En estos textos se encuentra la hoja de ruta del histórico programa social mexicano y aquí quiero detenerme un poquito. Ahorita vamos a hablar vamos a volver a hablar del poder obedencial. Jesús Tagle en la primera sesión ya les habló del concepto de poder obedencial acuñado por el doctor Enrique Dussel. Esta visión de recoger y de sentir los malestares del pueblo y a partir de eso construir una agenda política fue lo que motivó al anarquista Ricardo Flores Magón a escribir el programa del Partido Liberal Mexicano, que en realidad no es un programa anarquista. Él pedía salarios dignos para el magisterio, educación pública y gratuita para toda la población. Sus reivindicaciones no son para nada radicales. Lo que él está recogiendo en el programa liberal mexicano y lo hace consciente es un programa de inclusión social y de justicia social. Y ahí radica una de las fuerzas de este proyecto social histórico de México. Cada documento histórico
Ha tenido la virtud de plasmar las acciones y reivindicaciones históricas que dejaron, pero sobre todo que siguen oprimiendo a los pueblos, comunidades, que aquejaron, perdón, pero sobre todo que siguen oprimiendo a los pueblos, comunidades, sectores de la sociedad y a la nación en su conjunto. A aquella lucha por el fin de la esclavitud y las castas de la primera transformación, hoy le agregamos la lucha contra la discriminación por motivos de género, identidad sexogenérica, creencias espirituales o convicciones políticas. Porque los problemas sociales se complejizan como efecto natural de los intercambios y transformaciones culturales, pero también se profundizan por la acción directa y cada vez más agresiva del sistema de dominación capitalista, colonialista y patriarcal. Recoger el sentir de la nación, es decir, del pueblo, es empatizar con las comunidades hasta sentir sus más profundas dolencias. La obligación ética de toda persona que se asuma políticamente activa y en favor de los derechos humanos y la libertad, es decir, que se asuma de izquierda, es darle visibilidad a aquello que provoca esas dolencias y plantear mecanismos para resolverlo. La vigencia de un programa político está determinada por la cantidad de consensos movilizantes que sea capaz de generar. Su eficacia se refleja por la capacidad de traducir ese programa político en acciones efectivas que trastoquen positivamente la cotidianidad de las personas. Cualquier otra cosa es demagogia, pérdida de tiempo y dispendio de recursos. Y aquí llegamos al poder obediencial. Casi un siglo antes de que Lenin estableciera en su libro El quehacer que la táctica de las organizaciones revolucionarias era determinada por el pueblo, acá en México, Ignacio Ramírez el Nigromante ya había establecido aquella frase que hoy recupera Andrés Manuel López Obrador, que dice: yo me hinco donde se hinca el pueblo. Imagínense la profundidad del pensamiento de nuestros grandes dirigentes, nuestros dirigentes del proyecto social mexicano, nuestras revolucionarias y revolucionarios, que en realidad se han adelantado mucho a las grandes teorías que en Occidente llegaron, en muchos de los planteamientos. Incluso allá en Occidente recogen mucho de lo que aquí se generó teóricamente. Entonces, el nigromante estableció: yo me hinco donde se hinca el pueblo, como criterio ético para enfrentar cada coyuntura. Esta voluntad de privilegiar los derechos y voluntad del pueblo en general sobre los privilegios de sectores específicos parte de dos consensos universales. El primero: los derechos humanos son inalienables a todas las personas. Un Estado democrático asume el irreductible compromiso de garantizar los derechos para todas y todos, a fin de que las personas no se vean compelidas, es decir, obligadas, al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Así está escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se los vuelvo a leer. Los derechos humanos son inalienables a todas las personas. Un Estado democrático asume el irrenunciable compromiso de garantizar los derechos para todas y todos, a fin de que las personas no se vean compelidas al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La igualdad solo se logra cuando el país garantiza en el país se garanticen y ejerzan plenamente los derechos y por lo tanto nadie tenga privilegios. El segundo consenso es que el poder real habita en las manos del pueblo, como lo dicta nuestra Constitución en el artículo 29. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. En el pueblo cabemos todas y todos sin excepción. Por eso es probable que un grupo que surge de la comunidad se enriquezca a espaldas de la colectividad y empiece a ejercer redes de complicidad para obtener más riquezas e influencias, aunque eso implique oprimir y explotar aún más a la comunidad misma. Lucio Cabañas sabía que para ser pueblo, sabía que ser pueblo
implica reconocerte en sus anhelos y necesidades, pero sobre todo que el pueblo te reconozca como integrante de su colectividad y por lo tanto como eventual representante de su voz. Hacer pueblo requiere dos labores: hacer pedagogía para que cada persona, sin desconocer su individualidad, pueda sentirse parte de una colectividad más amplia, y recoger las demandas y reivindicaciones de cada sector de la sociedad, armonizarlas a un plan maestro y traducirlas en un programa político. Y estar con el pueblo es asumir que tu punto de enunciación, es decir, desde el lugar que te colocas para desplegar tu acción y pensamiento político, es el pueblo. Las luchas sociales en México se han caracterizado, aquí vamos a hacer un aquí está. Voy a hacer una pausa porque hago una diferenciación de dos estilos o dos perfiles del movimiento liberal mexicano. Por un lado tenemos al movimiento liberal, que ya les hablé, es un movimiento político que busca, por lo tanto, la toma del poder político y que desde ahí trastocar la cotidianidad de las personas en favor de la colectividad. Y por otro lado tenemos al movimiento libertario mexicano, que son movimientos que más que organizaciones políticas, obedecen a una agenda social, a una agenda específica. Y como tal tenemos varios ejemplos. El Ejército Libertadores del Sur era un ejemplo. Está muy documentado que Emiliano Zapata no pretendía el poder político cuando aquella escena en donde llegan a Palacio Nacional él y Pancho Villa. Zapata abiertamente dice que no es su aspiración sentarse en esa silla porque decía él que estaba embrujada. En realidad era el desprecio al poder político el que hablaba por Emiliano Zapata en ese momento. El Ejército Libertadores del Sur, por lo tanto, trae una agenda de reparto agrario justo, de que se reconozca a las personas que trabajan en el campo y que se les dé un pleno reconocimiento sobre el uso de la tierra y sus derechos humanos. El movimiento estudiantil en general se ha movilizado y se ha organizado siempre alrededor de agendas muy concretas, que no solamente son las de su comunidad estudiantil, también son agendas sociales. Tenemos el ejemplo del movimiento del 68, que se movilizaba para exigir la libertad de los presos políticos, para exigir la libertad de asociación, etcétera. Vamos a platicar un poco más a profundidad de eso más adelante. El movimiento feminista, que es una agenda muy profunda, que es una agenda cada vez con más consensos, que ha estado en la resistencia. Las mujeres feministas fueron fundamentales en esa etapa ya de institucionalización de la Revolución Mexicana, con Elvia Carrillo Puerto. Pero tampoco se puede reconocer como un movimiento que busque el poder político porque no se consolida como organización, porque son muchos los liderazgos que emergen alrededor del movimiento feminista, pero que se vinculan, hacen una doble militancia y tienen una doble camiseta de identidad, como lo llamaría el doctor Héctor Díaz Polanco en su libro Elogio a la Diversidad, muy bonito el libro, en donde él habla de que cada persona, cada militante político o cada persona tiene distintas camisetas de identidad. Hoy yo estoy aquí dando una sesión para Morena, pero mañana puedo estar trabajando con los compañeros y compañeras del movimiento del Poder Popular, que no precisamente están vinculados al partido movimiento al que nosotros y nosotras militamos, pero que también es una lucha legítima. Asimismo, las feministas tienen una agenda política, tienen ya los lentes violetas, que son los que les aportan la perspectiva feminista, que es se me fue el nombre, que la agenda feminista, para que pueda ser atravesada por todos los procesos, análisis que ellas lleven a cabo, pero pueden tener una segunda militancia, y así vemos a feministas teniendo mucha incidencia en la academia, en la política, en muchos partidos políticos, en muchas instituciones, en muchos espacios de liderazgo de opinión. Las guerrillas campesinas y urbanas, en realidad, en muchos de los casos, también vamos a hablar de ello, no se consolidan como movimientos
de toma del poder. Lo que buscan movimientos guerrilleros en muchas ocasiones son más bien grupos de autodefensa, y en otras ocasiones se movilizaron de forma armada para exigir la liberación de presos políticos, para exigir el respeto a los derechos sociales, civiles, y entonces nunca se plantearon muchas guerrillas. Hubo algunos ejércitos que sí se lo plantearon en la toma del poder político. Otra de los grandes movimientos libertarios que por supuesto no aspiraban nunca al poder político es la teología de la liberación, la opción preferencial por los pobres, el grupo de la Iglesia Católica, el grupo progresista de la Iglesia Católica, que ha sido fundamental para comprender los procesos sociales contemporáneos, la resistencia a la voracidad neoliberal, y también muchas de las armas o más bien muchas de las formas de organización comunitaria se las debemos a la teología de la liberación. El movimiento cooperativista, que aunque dialoga mucho con la teología de la liberación, no surge mucho antes de que la teología existiera. Es un movimiento que plantea la construcción de una economía mixta que pueda atender y fomentar formas de organización para la producción y reproducción de la vida, que tengan en el centro de sus prioridades el bienestar comunitario. Por lo tanto, por supuesto que no es un movimiento que busque el poder político. Muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos, de defensa del medio ambiente, o el propio ZLN, que incluso en sus postulados habla de hacer política sin tomar el poder. Para el ZLN lo importante es que las organizaciones, más bien que las comunidades indígenas puedan ejercer sus usos y costumbres y puedan autogobernarse. Por lo tanto, no están en la búsqueda del poder político nacional. Y aquí ya venimos al tema del poder obedencial que ya les estaba platicando. Las luchas sociales en México se han caracterizado por armonizar demandas concretas de necesidades específicas, como la lucha por un reparto agrario justo, por un salario equitativo, por educación gratuita y de calidad para todas y todos y todes, por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir, etcétera, con un ideario que en su conjunto constituye lo que el doctor Enrique Dussel, secretario nacional de Formación Política de nuestro partido, llamó la filosofía de la liberación, cuyas raíces se localizan en el pensamiento de las grandes civilizaciones que habitaron nuestra América antes de la invasión española, y se fue fortaleciendo con las luchas de resistencia en contra del sistema capitalista, colonialista y patriarcal. La frase tierra y libertad con la que Ricardo Flores Magón firmó algunos de sus textos en el periódico Regeneración es muestra de la inteligencia revolucionaria que supo comprender que la pura reivindicación material no basta para congregar y movilizar voluntades. Si estas necesidades concretas no se acompañan de un ideal que dé orientación a las acciones y que se implementen para resolver las necesidades mismas. Tiene que haber siempre, ante toda agenda política concreta, tiene que estar dirigida siempre por un ideario, por una serie de principios. Les voy a poner un ejemplo muy concreto y actual. Si tenemos 1,000,000 de pesos para el fomento de la investigación tecnológica, será nuestra orientación ideológica la que determine a qué proyectos destinamos dichos recursos. En el CONACYT de los neoliberales se destinaban cientos de millones de pesos a una asociación civil cuyas investigaciones servían para justificar la entrada de semillas transgénicas al país y para eficientar sus resultados en la tierra mexicana. En el CONACYT de la Cuarta Transformación Nacional, reivindicamos que el desarrollo de ciencia y tecnología debe servir para el bienestar del pueblo, porque el bienestar es la primera condición material para que los pueblos ejerzan su derecho a la felicidad. Un reparto agrario justo, precios de garantía para las parcelas pequeñas, pagarle a las personas para que vuelvan a su comunidad a sembrar su parcela,
crear políticas públicas que fomenten la proliferación de economías circulares en las comunidades, regresarle sus tierras a los pueblos originarios, mediar para que los pueblos confrontados por motivos agrarios lleguen a un entendimiento, ofreciéndoles programas para que encuentren prosperidad sin tener que emigrar, buscar la forma de garantizarles el agua necesaria para sus cultivos, regalarle abono al campesinado, las pensiones a adultos mayores, a infancias con discapacidad, a madres jefas de familia con hijas e hijos en edad preescolar, las becas para estudiantes de educación básica, media y superior, la creación en municipios de alta marginación de universidades cuyas licenciaturas se diseñen de acuerdo a las necesidades de la región, son algunas de las medidas que la Cuarta Transformación Nacional ha implementado para garantizar los derechos a la felicidad y a la libertad de las personas más empobrecidas y marginadas por el sistema neoliberal. Es de sentido común comprender que si el bienestar alcanza a las personas más marginadas es porque ya abarca a todas las demás. O sea, si la manta cobija a las personas de las orillas, quienes se encuentran en medio no pasarán frío. Para construir esta política pública basada en el principio de bienestar colectivo, no fue sencillo. Entre la tercera y la cuarta transformación hubo muchas injusticias. Hubo abuso de poder, hubo genocidios y hubo acribillamientos. Y aquí les quiero platicar de uno de los personajes que para mí debería ser reivindicado y ha sido uno de los más ignorados en la historia nacional. No se reconoce como uno de los últimos hijos de la Revolución Mexicana y no se le reconocen todavía sus aportaciones a la historia de la izquierda y del proyecto social mexicano. Rubén Jaramillo. Sin duda uno de los liderazgos más ignorados de la Revolución Mexicana, pero más influyentes en el estilo de la lucha de las organizaciones de izquierda del siglo XX. Rubén Jaramillo nació con el siglo XX, nació en 1900. A los 16 años ya era capitán de infantería del Ejército Libertadores del Sur, de Emiliano Zapata. Él lo que quería es que se cumplieran los postulados magonistas de la reforma agraria y salario justo, fortaleciendo a los municipios, fin al servicio militar obligatorio y democracia plena. Rubén Jaramillo venía de una situación de mucha opresión, su familia eran peones de los caciques arroceros de Morelos, estos caciques que eran quienes gobernaban en realidad muchas de las regiones del país y que eran muy crueles con los peones. Era una situación todavía de explotación y de esclavitud la que vivían en muchas rancherías y muchas comunidades del país. Él lo que quería, insisto, era poder trabajar la tierra. Por eso, cuando en 1918, unos meses después de que se aprobó la Constitución de 1917, y unos meses antes del asesinato del caudillo del sur, Rubén congregó a su tropa y les ordenó, ojo, a los 18 años, Rubén congregó a su tropa y les ordenó enterrar sus fusiles donde nadie más supiera dónde estaban. Porque con la nueva Constitución se lograría el anhelado reparto agrario y con ello podrían volver a su oficio, que era labrar la tierra. Desafortunadamente, las fuerzas carrancistas no se conformaron con el asesinato de Zapata y continuaron la persecución contra toda la dirigencia de su ejército, obligando a Jaramillo a huir a San Luis Potosí hasta que el coahuilense fue ajusticiado. La llegada del Grupo Sonora a la presidencia en la década de los 20 le permitió a Rubén Jaramillo consolidarse como un promotor comunitario. Volvió él a Morelos. Los presidentes del Grupo Sonora lo que querían era institucionalizar a la revolución, poner piso parejo y llevar a cabo la reforma agraria, pero el reparto agrario, pero bueno, ellos en una visión capitalista
Por supuesto que su prioridad era repartir las tierras a quienes pudieran producir y a quienes pudieran, en su visión, explotarlas, y para ellos eran los capitalistas. Entonces Rubén tentó las aguas y vio que con ellos, a diferencia de con Carranza, sí se podría negociar. Y entonces regresó a Morelos y se consolidó como un gestor comunitario y un gestor popular. Gestionó con el gobierno federal para garantizar un reparto agrario justo y equitativo, en vez de uno que privilegiara a las haciendas de los antiguos beneficiados del porfiriato. Rubén se consolidó como el heredero político del caudillo del sur, pero a diferencia de este, Rubén sí supo vincularse con el poder político, a tal nivel que a principios de la década de los 30 salió con el candidato presidencial general Lázaro Cárdenas del Río, a quien le propone 2 puntos muy concretos: la creación de un ingenio azucarero con el objetivo de que los peones de la región rompan con el yugo de los acaparadores arroceros, y un plan de infraestructura para Puente de Ixtla. En 1938, el general Cárdenas inaugura el ingenio azucarero Emiliano Zapata, que sería administrado por una sociedad cooperativa cuyo presidente fundador fue Rubén Jaramillo. Fíjense, ahorita ya hablamos del Rubén Jaramillo guerrillero con Emiliano Zapata, ya hablamos del Rubén Jaramillo gestor comunitario, en la década de los 20 con el Grupo Sonora, y ahora hablamos del Rubén Jaramillo cooperativista con su amigo Lázaro Cárdenas, bajo la presidencia de su amigo Lázaro Cárdenas. Ahora sus capacidades organizativas estarían concentradas en hacer funcionar al ingenio hasta la década de los 40, cuando, tras la llegada del conservador poblano Manuel Ávila Camacho, este se dedicó a asfixiar a la cooperativa, a tal grado que hizo renunciar de la presidencia de la cooperativa a Rubén Jaramillo. Explota una huelga en 1942 que Manuel Ávila Camacho reprime vorazmente, acción con la que el presidente de la República rompe el pacto militarista de la Revolución Mexicana, pacto que había visto su momento más relevante unos años antes, cuando las Fuerzas Armadas, bajo convocatoria del presidente de la República, actuaban de la mano del pueblo mexicano para consolidar la expropiación petrolera y el reparto agrario. Yo tuve el privilegio de trabajar y de formarme políticamente con varios de los jaramillistas que todavía sobrevivían a finales del siglo pasado, en la década de los 90, principios del 2000, no, en los 2000 más bien. Ellos nos contaban cómo, cuando se dio el reparto agrario, el más consciente de la presión de los caciques y de los caudillos locales era Lázaro Cárdenas. Y entonces Lázaro le ordenó al ejército mexicano que le entregara armas a los campesinos para que en el proceso del reparto agrario, cuando viniera la presión de los caciques, los campesinos tuvieran cómo defenderse del poderío de aquellos que eran los dueños del dinero en ese momento. Fíjense esa relación entre el poder ejecutivo federal, la presidencia de la República, el ejército mexicano, para el desarrollo de las comunidades y de los pueblos. Ese pacto fue el que se rompió a partir de la represión de 1942, de la huelga del ingenio Emiliano Zapata. Rubén Jaramillo, tras la represión, tiene que generar un grupo de autodefensa. Regresa a las armas. ¿Se acuerdan que a los 18 años le pidió a la tropa enterrarlos donde solo ellos supieran, y que se iban ahora a labrar la tierra porque esa era su prioridad? Bueno, pues ahora tras la huelga, la represión a la huelga, Rubén se erigía como un grupo de autodefensa, y entonces ya pasamos del Rubén guerrillero al Rubén gestor, al Rubén cooperativista, y ahora al líder comunitario que construye un grupo de autodefensa armada. Rubén y su tropa desenterraron las armas guardadas en 1917 y volvieron a la sierra para combatir la naciente alianza del Estado mexicano con la aún incipiente burguesía nacional. Durante la década de los 40 y 50, la tarea del Estado-Nación
fue fortalecer el proyecto de la burguesía a la que ya pertenecía la casta gobernante. En 1962, Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación del presidente Adolfo López Mateos, en coordinación con el gobernador de Morelos y las Fuerzas Armadas, ejecutaron el operativo Xochicalco, en el que acribillaron por sorpresa a Rubén Jaramillo. Acribillaron por sorpresa porque López Mateos ya le había otorgado la segunda amnistía a Rubén Jaramillo. Me salté un proceso aquí porque antes del asesinato de Rubén Jaramillo, Rubén tuvo dos amnistías, esta que les cuento de López Mateos y una previa. Cuando le entregaron la previa en los años 40, él disputó en 2 ocasiones la gubernatura del estado de Morelos y en las 2 ocasiones le hicieron fraude electoral, un fraude electoral orquestado desde el poder político, desde la presidencia de la República, por supuesto también orquestado por el gobernador, que además, fíjense otro dato que me parece muy relevante, tal vez no para comprender qué es la izquierda, sino para comprender los conflictos que la izquierda ha tenido con la ultraderecha. En la década de los 40 se consolidó en México un grupo pronazi que tenía vinculación con el Partido Nacional Alemán. Y este grupo era un grupo paramilitar. Bueno, pues el gobernador de Morelos era su dirigente y se consolidaron en Puebla de donde era el ultraconservador Manuel Ávila Camacho. Frente a eso se enfrentaba los jaramillistas, frente a toda la fuerza, no solamente del Estado, sino de grupos de ultraderecha que tenían una visión sí nacionalista, pero siempre a favor de la propiedad privada. En 2 ocasiones, insisto, fue candidato a gobernador, Rubén Jaramillo, las 2 ocasiones ganó, en las 2 ocasiones le hicieron fraude electoral y tras cada fraude obligaban a los jaramillistas, el Estado mexicano, lo obligaba a volver a la sierra, a volver a alzarse en armas, porque si no hacían eso, los iban a acribillar. En la década de los 60, López Mateos le entrega la última amnistía en 1959. Sucede un acontecimiento ahí bastante vergonzoso para la historia nacional mexicana. Ustedes recordarán que por esas épocas la Revolución Cubana estaba luchando por mantenerse. Todavía el general Lázaro Cárdenas era un líder de opinión aquí en México y ya se organizan una serie de acciones en defensa de la Revolución Cubana y en contra de la invasión que John F. Kennedy promovió en contra de la Revolución Cubana. Para esos momentos ya se estaba preparando una visita presidencial oficial de Kennedy a México y una gira por toda América Latina. Kennedy decía que su objetivo era combatir el avance del comunismo en América Latina. Y en ese contexto, el gobierno de Morelos comienza una campaña de difamación en contra de Rubén Jaramillo, que prácticamente ya estaba él en el retiro, ya era mayor, ya tenía 60 años y estaba trabajando la tierra con su comunidad, con su familia, pero ya no era tan activo políticamente porque además sabía que que su vida corría peligro, pero más que su vida, la vida de sus correligionarios. Él acude a un evento de solidaridad con Cuba en la capital de Morelos y en ese evento da un discurso fuerte. A partir de ahí la prensa mexicana lo vincula al Partido Comunista. Él nunca se afilió al Partido Comunista y comenzaron el rumor de que Rubén Jaramillo se estaba organizando, que los jaramillistas en general se estaban organizando para interceptar a la caravana de John F. Kennedy, que iba a pasar por Morelos y que buscaban asesinarlo o secuestrarlo. Por supuesto que los servicios de inteligencia estadounidenses se alertaron. Por supuesto que el gobierno mexicano aprovechó esta situación y fue por eso que emboscaron a Rubén Jaramillo. Yo sostengo que esa fue la primera colaboración formal de la CIA
con el Estado mexicano para perseguir a las izquierdas mexicanas. Y ahí, en el momento en que acribillan a Rubén Jaramillo y a su familia, es el momento en el que el Estado mexicano rompe con el histórico pacto social. No fue hasta la llegada del neoliberalismo, fue en ese momento cuando desafortunadamente también el general Lázaro Cárdenas todavía vivía, pero ya no tenía la incidencia para orientar la voluntad de estos presidentes aburguesados y que ya no eran en realidad hijos de la Revolución Mexicana. Esta traición, este acribillamiento marcó en muy buena medida el inicio no solamente del Estado al servicio de la burguesía, sino del Estado mexicano al servicio de los intereses norteamericanos y también en alguna medida, aunque todo mundo ubica a partir de el asalto al cuartel Madera, yo creo que aquí fue donde inició la llamada Guerra Fría, porque a los jaramillistas los persiguieron, los espiaron, los infiltraron, los torturaron, los desaparecieron y como en el caso de Rubén Jaramillo, de su esposa que estaba embarazada y de dos hijos de ella, fueron acribillados en las ruinas de Xochicalco, ahí en Morelos. Em, a mí me parece que la historia de Rubén Jaramillo nos permite visualizar muchos en muy buena medida, el estilo y el perfil de las izquierdas mexicanas del siglo XX. Pero además hay algo que a mí me parece que es muy destacable de Rubén. Él supo comprender el momento de la Revolución Mexicana y nunca romantizó el uso de las armas. Él no quería alzarse en armas. Ningún revolucionario o revolucionaria que actúa de forma responsable con su comunidad va a romantizar el uso de las armas jamás. Fue un último recurso y él lo que quería era coadyuvar para que se consolidara la Revolución Mexicana y por eso, sin detentar el poder político, identificó el momento que estaba viviendo la revolución y se supo colocar primero como gestor en la década de los 20, luego como cooperativista en la década de los 30, luego como candidato a la gubernatura en la década de los 40. Eso como le caló al poder mexicano, a López Mateos. López Mateos no soportaba que hubiera un liderazgo de izquierda claramente con el respaldo popular que tenía Rubén Jaramillo, no solamente en el estado de Morelos, sino en todo el centro y sur del país. Y además él formó a una generación de nuevos cuadros políticos que serían fundamentales. Busquen, por favor, o les recomiendo que busquen la historia de Mónico Rodríguez y cómo incidió Mónico en la constitución de la sección 9 del Magisterio Democrático en la Ciudad de México, del movimiento de enfermeras y médicas, en el proceso del el movimiento estudiantil, en otros momentos de nuestra historia mexicana. Mónico Rodríguez, que era un jovencito que se formó con Rubén Jaramillo, fue fundamental, y así muchos compañeros y compañeras que se formaron ahí. Las demandas de los movimientos de izquierda no eran sino el respeto a nuestra Constitución, es decir, respeto a la libertad de asociación y expresión, democracia, salarios justos, fin a la represión y desaparición de los cuerpos represivos. A partir de ese momento, la trinchera electoral estaba absolutamente clausurada para la izquierda, que cuando se organizaba, se manifestaba en las plazas públicas, era reprimida sin ningún pudor. Como ya vimos con el caso de Jaramillo, la gestión y organización gremial tampoco era una opción. Para los temas productivos, el gobierno mexicano solo admitía al sindicalismo charro y ambos, gobierno y sindicatos, trabajaban para satisfacer las necesidades de la oligarquía, es decir, estaban en función del lucro de la empresa privada y no en función del bienestar colectivo. La represión era tan brutal que dirigentes de izquierda cuya trinchera era la organización sindical tuvieron que cambiarse el nombre y su lugar de residencia para infiltrarse en los centros de trabajo y comenzar la disputa de los sindicatos o comenzar a la organización de sindicatos en donde no existían. Cuando algún dirigente era descubierto por el CISEN, sabía que le esperaban tortura, cárcel o tortura y desaparición por el delito, entre comillas, de organizarse
para luchar por derechos laborales. Fíjense, ni siquiera eran clandestinos por la represión, no porque estuvieran haciendo algo ilegal, ni siquiera es que fueran los movimientos guerrilleros que abiertamente utilizaban las armas para combatir al Estado. Estos compas se organizaban y llamaban a la organización en el sector obrero y aún así eran desaparecidos. Frente a este escenario, es lógico que las y los herederos de la Revolución Mexicana vieran en las armas la única posibilidad de doblegar a la casta corrupta en el poder para que el Estado volviera a servir al histórico proyecto social. Desde el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965, a la Liga Comunista 23 de septiembre o la fundación del Partido de los Pobres y hasta la emergencia del EZLN y la actuación del EPR y del ERPI, la lucha armada fue el único recurso fue el último recurso de quienes no aguantaban más el yugo del régimen. Hay que poner mucho énfasis en el hecho de que a partir de la llegada de AMLO a la presidencia de la República, no ha habido un solo alzamiento insurgente armado. Los grupos siguen existiendo, pero su acción es pacífica, pública y comunitaria. Las armas siempre han sido el último recurso, el no deseable. Luego del gobierno del general Lázaro Cárdenas, momento más lúcido del movimiento liberal mexicano hasta ahora, vino un periodo de oscurantismo de la vida pública mexicana, que no obstante vio momentos de profunda esperanza y una aportación cualitativa al proyecto social histórico. Uno de esos momentos fue el provocado por la tendencia progresista de la Iglesia y su teología de la liberación, movimiento que en pleno auge capitalista vino a recordarnos que la prioridad de toda acción política debían ser las personas desamparadas, desarraigadas, empobrecidas. Bajo la premisa ética de la opción preferencial por los pobres, dirigieron su acción cotidiana a la atención de comunidades, acción que de manera natural los llevó a encontrarse con aquellos movimientos campesinos, sindicales, estudiantiles, culturales, incluso guerrilleros, que estaban proscritos por el poder. A la teología de la liberación le toca atender a todos los heridos del sistema capitalista, que en ese momento tenía un Estado absolutamente represor y con una tremenda y terrible legitimidad pública. Una de las grandes acciones de los sacerdotes de la teología de la liberación, que los sacerdotes de la teología de la liberación respaldaron, fueron las agrupaciones por el retorno con vida de las juventudes desaparecidas, destacando el Comité Eureka de doña Rosario Ibarra de Piedra. También fue bajo su acompañamiento que surgen las primeras organizaciones ciudadanas defensoras de los derechos humanos. Y aquí entramos, estoy yéndome muy rápido porque hay que llegar a algunos puntos clave. Por lo tanto, a partir de ahora entramos a la caída del muro y la consolidación del neoliberalismo, o lo que es lo mismo, las izquierdas dentro del neoliberalismo. La aportación fue de la teología de la liberación fue decisiva en el impulso de las grandes cooperativas que fueron parte esencial en la fundación del Movimiento Global de Economía Social y Solidaria en respuesta a la radicalización del sistema capitalista a través del proyecto neoliberal, que sería implementado por la fuerza en Chile y en toda América Latina con golpes de Estado como el que se le hizo a Salvador Allende. Y en México no era por la fuerza, fue voluntario, por la vía de la academia. En México, a través de los renegados de la patria, Miguel de la Madrid, pero sobre todo Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad y autor intelectual de una nueva forma de cooptación de las causas y movimientos sociales, la ONGización. Aquí ustedes están a punto de escuchar una explicación de por qué nuestra postura en la Cuarta Transformación Nacional sobre algunas expresiones de las ONGs. A través de prebendas, Carlos Salinas impulsó la formalización de distintos movimientos y organizaciones sociales ante la posibilidad de obtener un techo o un piso presupuestal, dependiendo del tamaño del sapo. Las organizaciones constituidas en asociaciones civiles concentraron sus energías en la elaboración de proyectos, diagnósticos, análisis de proyectos, diagnósticos de los análisis de los proyectos,
gestión municipal, estatal, federal, internacional y a veces hasta privada. La causa social por la que iniciaron su acción política se convirtió en su forma de vida. Combatir los males de la comunidad dejó de ser prioritario cuando sus ingresos dependían de la existencia de dichos males. Incluso en la sabiduría popular comenzó a correr el refrán: agarra a tu pobre y vive de él. El PRI, así como en su momento encontró la forma de corporativizar a las organizaciones del proletariado, del magisterio, del campesinado, ahora había creado el mecanismo para corporativizar a las luchas sociales, y fue tan efectivo que muchas organizaciones de izquierda, incluso adherentes a la Cuarta Transformación Nacional, siguen exigiendo sus techos presupuestales, práctica que se radicó de raíz desde el primer día del gobierno del presidente López Obrador. Tras la caída del muro de Berlín, la hegemonía financiera global inicia un nuevo periodo de reorganización mundial cuya característica fue la desbordada voracidad del capital. Comenzaron reconociendo los derechos de la industria como derechos humanos. En México no fue necesario preparar un golpe de Estado, como ya les decía. Acá solo tuvieron que cooptar a los hijos de la oligarquía nacional, que ya llevaba décadas gobernando y por lo tanto privilegiando al poder económico. Los formaron en sus universidades y al llegar a la presidencia comenzaron la devastación. Fue el momento de hegemonía mundial del neoliberalismo. La desilusión de las izquierdas tras el fracaso de la URSS y la caída del muro de Berlín generó una percepción de consenso apabullante en nuestro país. Salinas de Gortari vendía la ilusión de haber llevado a México a la antesala del aspiracionista y colonialista primer mundo, pero el supuesto consenso impuesto desde el norte fue cuestionado y confrontado desde el sur del país. En Tabasco, un dirigente del naciente Partido de la Revolución Democrática alza la voz para exigir democracia en su estado y de la mano de comunidades mayoritariamente indígenas emprende desde noviembre de 1991 a enero de 1992, emprende el éxodo por la democracia. Nace así el movimiento obradorista. En esa época, la confrontación más relevante al régimen neoliberal, a su democracia de élites y sus instituciones corruptas y corruptoras, fue la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su importancia no radica solamente en haber puesto la voz de los indígenas en el centro del debate público, sino por haber significado un faro para las luchas de resistencia neoliberal de todo el mundo. Su mensaje y su capacidad de transmitirlo provocaron que la insurgencia zapatista fuera transmitida en tiempo real. La respuesta solidaria nacional e internacional no se hizo esperar. El EZLN le aportó a las izquierdas de todo el mundo y a las resistencias de todo el mundo una nueva narrativa que no encontraban después de la caída del muro de Berlín. El EZLN tuvo en los sobrevivientes del movimiento jaramillista al puente comunicante con el Ejército Libertadores del Sur de Emiliano Zapata. Su declaración de principios fue una bocanada de aire fresco, no solo para los movimientos sociales, sino para la academia, que no encontraba narrativas desde las cuales ofrecer respuesta ante los vertiginosos cambios globales. La agresividad del proyecto neoliberal provocó también que el estudiantado se volviera a organizar y a rebelar. Imaginen cuánta fuerza necesitó el movimiento estudiantil para volver a salir de las aulas, a las calles, y ocupar el debate público luego de las masacres del 2 de octubre del 68 y el 10 de junio del 71. Eso significó la emergencia del Consejo Estudiantil Universitario en la UNAM en 1988, que haría una huelga estudiantil que como efecto inmediato frenaría la primera reforma de tintes neoliberales que se impulsaría en la universidad. Pero sin duda, el mejor resultado de ese movimiento fue la emergencia de nuevos liderazgos que agregarían frescura a la lucha democratizadora que en su momento encabezó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y muchas y muchos líderes de aquella generación que hoy son parte esencial de la Cuarta Transformación Nacional. En cada coyuntura de transformación o resistencia, el rol de las mujeres ha sido tan importante como invisibilizado por los historiadores. El movimiento feminista jugó un papel importante como
un papel muy relevante en la Revolución Mexicana. Otra vez desde el sur, en 1912, surge la primera liga feminista campesina Rita Cetina, encabezada por la feminista socialista Elvia Carrillo Puerto, pionera en el movimiento de los derechos sexuales y reproductivos y por el pleno derecho por el pleno reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres. Elvia impulsó además el derecho al divorcio y fue la primera mujer diputada electa. Tras el asesinato de su hermano, el gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto, y luego de múltiples amenazas de muerte, Elvia renunció a su curul y se exilió en la Ciudad de México, donde continuó con su activismo en favor de los derechos de las mujeres y fomentó la organización de las mujeres obreras y campesinas. En la actualidad, la lucha feminista es un gran ejemplo de cómo un movimiento social puede mantener su fuerza solo con la vigencia de la razón, con la agenda, sin tener una organización fuerte detrás e incluso con multiplicidad de liderazgos que ocupan de forma brillante distintos espacios de incidencia, desde las redes sociales para hacer pedagogía hasta los espacios de representación popular. El movimiento feminista, como todo movimiento de izquierda en México, tiene profundas diferencias, pero pese a ellas ha mantenido su capacidad de convocatoria porque su causa es justa y las consecuencias del patriarcado cada vez son más inaceptables. Poco a poco, sin tomar el poder, la agenda feminista se vuelve hegemonía. Es evidente que hay puntos de convergencia con la Cuarta Transformación, puntos de divergencia con la Cuarta Transformación Nacional. El presidente no asume íntegra la agenda del feminismo. Por eso tiene más relevancia que la intuición del movimiento feminista las lleve a empujar con más fuerza su agenda, sabiendo que no van a ser reprimidas, perseguidas ni hostigadas por el Estado mexicano, y que si bien el presidente no abraza algunos puntos de su agenda, tampoco intervendrá para frenar la progresividad de los derechos de las mujeres. Nuestro partido tiene la obligación de establecer puentes de colaboración y entendimiento con ellas, entendámoslo así. Una vez establecidos los cimientos de la Cuarta Transformación Nacional, el reto es construir una agenda de bienestar social encaminado a erradicar todas las formas de opresión. Si dentro de nuestros postulados está no dejar a nadie atrás, a nadie afuera, y por el bien de toda la gente, reivindicamos la atención prioritaria de la población más empobrecida, entonces tenemos que abrazar de forma urgente y prioritaria las agendas de los movimientos de diversidad feminista, indígena y ambientalista, que buscan resarcir los daños que 5 siglos de opresión han provocado. En conclusión, las coyunturas son momentos de definición y en los momentos de transformación cada coyuntura provocó encuentros y desencuentros entre las personas de izquierda. Son muchos los errores que impidieron hasta hoy el avance y consolidación del proyecto histórico social, pero sin duda los momentos más brillantes de nuestra historia han sido protagonizados por personas revolucionarias, inconformes con la situación de opresión que atravesaba la colectividad. El programa político de izquierda es el motor que provoca movimiento. El movimiento es diversidad y vida. La agenda de la derecha busca conservar el régimen de privilegios y lo que buscan es que las cosas sigan como están y lo que no se mueve está muerto. Si hay un principio que determine la síntesis del pensamiento de la filosofía de la liberación, que como ya dijimos es el conjunto de ideas de aquellas personas de nuestra América que se movilizan en pos de la libertad, es el de no traicionar al pueblo, porque en su espíritu se encuentra lo que el doctor Enrique Dussel llama poder obedencial, mandar obedeciendo, principio zapatista que recupera el presidente López Obrador y que podemos ver con mucha claridad en procesos como el de la presa El Zapotillo, proyecto que la administración de Peña Nieto comenzó sin el consentimiento de las 3 comunidades que serían afectadas. Esta presa se construye con la intención de abastecer de agua a los municipios de Guadalajara y la zona metropolitana jalisciense y también a León, Guanajuato.
El presidente López Obrador ha destinado sus 3 primeros años de gobierno a dialogar con los habitantes de las 3 comunidades para buscar alternativas consensuadas que permitieran continuar la construcción de esta presa. La primera propuesta fue reubicarles en colonias nuevas con todos los servicios y con un proyecto de fomento económico. La población la rechazó y el presidente comprendió. Dijo, les pedimos abandonar a sus muertos y a sus templos que serían inundados. Ahora las poblaciones no tendrían anclaje en su comunidad. El presidente López Obrador lo que decía era, no podemos continuar, no podemos imponerles la construcción de esta presa e imponerles que se vayan a otro lado, porque eso implicaría inundarles a sus muertos y a sus templos, y eso mata a una comunidad. Entonces, lo que hizo el presidente López Obrador fue plantearles otra propuesta. Ahora las poblaciones no tendrían que abandonar su comunidad. La presa se construirá, pero más pequeña, aunque eso implique no abastecer de agua a la capital guanajuatense. La presa solo serviría para abastecer de agua a la zona metropolitana de Jalisco, pero ya no a León, Guanajuato. El pasado 10 de octubre, el presidente volvió con las comunidades para conocer su respuesta. Si se negaban, el gobierno federal ya no insistiría. A diferencia de otros gobiernos que optan por la represión, el presidente López Obrador dijo que él respetaría la voluntad de la comunidad. Las personas voceras de los 3 pueblos aceptaron la propuesta, pero con la condición de disminuir aún más la construcción de la presa, a fin de garantizar que tras la salida del presidente nadie pueda ampliar la construcción. Ahora sí que dice el dicho, la burra no era arisca, ¿no? Pues no es que no crean en el presidente López Obrador, sino que ante la incertidumbre de qué pase después, las poblaciones quieren asegurarse que después no llegará un gobierno represor que los obligue a salir de sus comunidades o que de plano los inunde. Un caso similar sucedió con la ruta del Tren Maya, proyecto de infraestructura que es aprobado por más del 70% de la población nacional y más del 80% de la población que vive en la región, donde el tren impactará directamente. Resulta que pese a este amplio consenso social, una colonia a las orillas de Campeche, que tendría que ser reubicada, se negó a las distintas propuestas que presentaba el gobierno de México, a diferencia de las comunidades del Zapotillo, aquí no corría peligro los elementos culturales que arraigan a la población. En asamblea dividida ganó el no, y fue así como el gobierno de México respetó el resultado de la asamblea de una colonia de 300 personas y desvió el paso del Tren Maya, que ahora ya no llegará al centro de Campeche, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Asumir esta forma de ejercer el poder con y no sobre el pueblo es un cambio de paradigma, es una aportación de la filosofía de la liberación a la teoría política del mundo, porque hasta ahora las teorías más revolucionarias siempre han hablado del poder como forma de dominación y control, es una visión eurocentrista. Al comenzar estas 3 primeras transformaciones del país, se encarrilaron sin saberlo muchos actores sociales, cuya fundamental coincidencia era trascender al régimen de opresión que vivían en ese momento. Cada cual tenía un estilo y una plataforma específica. En muchas ocasiones incluso estuvieron profundamente confrontados entre sí. En el proceso de la Cuarta Transformación Nacional, nos encontramos con actores de izquierda que, aunque renieguen de quienes dirigen este proceso de la 4T, han aportado mucho más al programa político post-neoliberal que muchos representantes populares emanados de Morena. Pienso en el EZLN, en las feministas, en las personas defensoras de la tierra y de los derechos humanos. También es cierto que muchas veces los movimientos y organizaciones de izquierda tropiezan con su relación con el poder, le dan a la espalda al poder porque replican esa visión eurocéntrica que define al poder como un ente naturalmente opresor y corruptor. No lo reconocen como la potencia que dimana del pueblo. Es un desvarío sin relevancia, pero en un desvarío sin relevancia, pienso que tal vez si Emiliano Zapata hubiera estado consciente de esta otra forma de ejercer el poder, no habría tenido tanto miedo a sentarse en la silla. Me parece que cuando el presidente López Obrador habla de ser bueno y de buen corazón, y que eso es lo que define a la izquierda, él nos está dando una orientación ética muy clara y muy contundente. Una persona buena
no puede estar de acuerdo en que la transición energética la conduzcan empresas privadas, aunque eso implica aplastar a comunidades enteras, aunque eso implique que las poblaciones más pobres no tengan para pagarles la luz a estas empresas privadas extranjeras. Una persona buena no podría reprimir al pueblo que se moviliza por pan, libertad y tierra. Una persona buena y de buen corazón va a luchar siempre por la colectividad. Dice Andrés Manuel que no hay mayor felicidad que hacer el bien al prójimo, justo por esta explicación que ya les daba de la ley de oro de las religiones. Me parece a mí como un ejercicio de autocrítica hacia nuestro movimiento partido, que muchos grandes cuadros organizativos de Morena dejaron de hacer lo que hacía Rubén Jaramillo. Rubén, ya les decía yo, buscaba la forma de aportarle al proceso de la Revolución Mexicana y no necesariamente siendo él el que encabezaba los procesos, siendo él la principal figura electoral, sino buscaba cómo ayudar en la gestión comunitaria, en el proceso del cooperativismo, en la resistencia de autodefensas armadas, siempre de la mano de la comunidad. Hay muchos compañeros y compañeras que, insisto, que son grandes perfiles organizativos, son grandes organizadores políticos dentro de Morena, pero han desplegado sus capacidades en crear grupos internos para el conflicto interno del partido, es decir, se han dedicado a hacer corrientes dentro del partido y no a hacer procesos de organización comunitaria colectiva. Se han olvidado de construir más allá de las directrices que marca nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, y ahí hay un costo muy grave que tenemos que subsanar desde la militancia de Morena. El tiempo de esta charla y la intención de centrarme en algunos elementos del ideario de la izquierda mexicana provocaron que dejara fuera la inmensa mayoría de nombres y de organizaciones y de movimientos. En mi descargo tengo que decir que nuestra historia es tan vasta y compleja que cada episodio y cada biografía ameritan un seminario completo. Por lo pronto, les invito a seguir en las sesiones del ciclo básico y dirigido a la militancia de Morena, que con mucho cariño preparamos para ustedes. Sepan que este ejercicio tiene como objetivo concreto poner un piso mínimo conceptual entre toda la militancia del partido, pero el proceso formativo no puede limitarse a unas charlas bajo el esquema de educación bancaria. Este es apenas el comienzo de un proceso que debe ser cotidiano, permanente y ligado estrechamente a nuestra acción en la comunidad. Eso es hacer militancia en el proceso de la Cuarta Transformación Nacional y es lo que estamos tratando de construir desde los esfuerzos de quienes organizamos el ciclo básico. Muchas gracias, estoy pendiente para sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Eder, por tu presentación. Fue una presentación muy interesante, muy rica, muy vasta. La cuestión histórica es fundamental retomarla porque realmente en México tenemos una historia muy rica de izquierda, muy rica de tradición, digamos, de lucha. Y realmente la figura de Rubén Jaramillo es una figura que hay que reivindicar, ¿no? Y al mismo tiempo vincular lo que somos como partido movimiento con el legado tanto de él como de procesos anteriores, ¿no? Ahora que estabas hablando también de Nigromante, justamente pensar en esas continuidades, porque lo que estamos haciendo no es descubrir el hilo negro, es ser parte de una tradición, de una trayectoria y seguir con la lucha que muchas otras personas dieron hace muchas décadas y que con mucho esfuerzo pues nos han llevado a donde estamos hoy, ¿no? Ahora pensemos nosotros qué es lo que le vamos a heredar a las generaciones del futuro. Tú hiciste ahorita una recapitulación de lo que nos han heredado, ahora nos toca a nosotros como militantes pensar en el futuro y qué es lo que vamos a heredar. Y bueno, pues voy a pasar a revisar los comentarios de los compañeros. Hubo bastantes comentarios y preguntas. A los compañeros que nos están viendo, les invito a que nos sigan escribiendo en el chat para, digamos, hacer las preguntas a Eder. Todavía tenemos tiempo.
Entonces, bueno, voy a pasar a leer algunas preguntas. Una pregunta nos dice, ¿hay una izquierda electoral y una social? ¿Y cuál sería su diferencia? ¿Una es mejor que la otra? Pues no, justo el ejemplo de Rubén Jaramillo nos habla de eso, ¿no? Que los luchadores sociales, quienes tienen una agenda social, van a buscar implementarla por las vías que les sean posibles. Insisto, la lucha armada es la menos viable, la menos deseable, pero en el fondo el objetivo es el impulso de las agendas. A mí me parece muy relevante, por ejemplo, que en la discusión sobre la viabilidad de la trinchera electoral, la inclusión y el intento del CNI y del STLN de impulsar una candidatura presidencial en la persona de Marichuy es un reconocimiento también a la legitimidad del proceso electoral, pero también, por supuesto, que es muy necesario que no nos quedemos en la trinchera electoral, que nuestro actuar y nuestro proceso organizativo no sea para atender la siguiente coyuntura electoral, la siguiente elección, sino el proceso, impulsar las agendas. Creo que eso es lo fundamental, y que podamos estar trabajando en la cotidianidad para eso es lo más importante. Por supuesto que nosotros desde el partido político tenemos... Tenemos que atender las coyunturas electorales. Es una obligación ética de la izquierda electoral ganar elecciones, porque cada elección que perdemos estamos dejando a un grupo de ciudadanas y ciudadanos a la suerte de la derecha neoliberal. Entonces, es obligatorio que nos organicemos para ganar y tenemos que ser muy eficaces electoralmente. Por eso, otra vez, el ejemplo de Jaramillo, él ganó 2 elecciones a gobernador. Si hubiera estado en una coyuntura como la que actualmente vivimos, Rubén sería uno de los grandes impulsores del proceso de transformación de la 4T. Muchas gracias, Eder. Hay una pregunta que nos dicen, ¿hay varias izquierdas aglutinadas en Morena? Sí, 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 hay muchas expresiones. Justamente Morena es un gran frente popular y es tan diverso como la sociedad misma. Aquí milita gente que viene de los movimientos campesinos, del movimiento feminista, que vienen o venimos del movimiento del poder popular, que vienen del activismo estudiantil. Hay mucha gente, incluso hay exguerrilleros, y claro, como es un frente popular y es una expresión popular, y para que pudiéramos consolidar al partido como una hegemonía nacional, pues también hay gente de derecha, que ya les decía yo en la exposición, hay gente que de manera auténtica cree que el problema no es el neoliberalismo, sino cómo lo implementaron una bola de corruptos e incompetentes, y están militando en Morena. Morena es una gran expresión de la diversidad nacional. Ok. Nos pregunta una persona, ¿qué momento vive la izquierda en México si se han cumplido las metas y objetivos de lucha? Pues es bien compleja esa pregunta, ¿no? Yo digo que hemos venido cumpliendo, que hay momentos, hay décadas que avanzan bien despacito, y hay semanas en las que avanzamos décadas, ¿no? Y yo creo que en el proceso de la Cuarta Transformación Nacional hemos ido avanzando en cumplir viejas demandas. Por ejemplo, lo que ha sucedido con los pueblos originarios, con la nación yaqui, por ejemplo, reconocer sus reivindicaciones, la forma en la que el Estado abusó de ellos, en la que les persiguieron, asesinaron y les redujeron a su mínima expresión. Eso es una gran victoria de la Cuarta Transformación Nacional, y poco a poco estamos avanzando en la consolidación de victorias, pero no solamente nos faltan muchas de las antiguas reivindicaciones, sino que surgen más: el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, la lucha por detener la crisis climática. Son nuevos retos que no estaban integrados en la agenda de Andrés Manuel López Obrador. Hay que entender, él es una persona de 70 años que se ha formado, que además es muy abierto a comprender otras luchas sociales, pero que hay temas que pues no lo atravesaron en sus tiempos de activista, y que no están integrados en su plataforma política, pero que están apretando, y que cada vez hay más militantes dentro de nuestro movimiento que abrazan estas agendas, y se va enriqueciendo. El movimiento social es eso, es movimiento, y entonces en cada movimiento
movimiento hay nuevas expresiones, nuevas demandas, nuevas agendas y pues nos tenemos que poner al día y cuando se consolide la cuarta transformación nacional, seguramente habrá nuevas agendas que habrá que conseguir y por las cuales valdrá la pena y valdrá la alegría luchar. Claro, ahorita por lo que dices, me parece que es muy importante no olvidar que Morena, y eso es algo que tenemos que tener muy claro los militantes, está en una relación dialéctica con los movimientos sociales, es decir, la relación entre partido-movimiento es una cuestión bidireccional y se están retroalimentando constantemente una a otra, y en ese sentido Morena pues está abierto, ¿no? Digamos, es un partido donde conviven muchos movimientos sociales y también pueden convivir diferentes expresiones de la izquierda como bien lo habías hasta ahorita comentado. Sí. Nos comenta una persona, nos pregunta, ¿qué elementos de anclaje son preponderantes en la construcción social de un municipio con enfoque de izquierda sin caer en el antagonismo institucional? Ah, caray. ¿El antagonismo con quién? O sea, a ver, algo que nos ha enseñado la historia de la izquierda mexicana y el ejemplo otra vez de Rubén Jaramillo, es que en lo local, en lo municipal, el primer obstáculo que nos vamos a enfrentar no es en sí con el Estado mexicano, sino con los grupos de caciques locales que toda su vida han tenido el control de esos territorios. Es con ellos con quienes se enfrentan las luchas progresistas en las comunidades. En muy buena medida, eso también explica el fortalecimiento del narcotráfico en esta absurda guerra que hicieron Calderón y Peña Nieto, pero también la cantidad de personas que hacen trabajo comunitario, como las personas de defensoras de derechos ambientales o de derechos de defensa de la tierra o los periodistas, las y los periodistas, y son asesinados por esos caciques locales. Entonces, más que enfrentarnos al Estado, nos enfrentamos a grupos de poder locales que están acostumbrados a ser los que dan las órdenes. Para nuestro movimiento partido, el reto en realidad, municipalmente hablando, es tener cuadros con la capacidad de traducir nuestra agenda política nacional en políticas públicas comunitarias, en políticas públicas que abonen a la cuarta transformación nacional y ahí el obstáculo con el que nos vamos a enfrentar es con el mismo que se enfrenta el presidente López Obrador, el elefante reumático, ¿no? Hay que mover al Estado en todos sus ámbitos y ese será el gran reto que nos encontremos y que seguramente ahorita se están encontrando los compañeros y compañeras que acaban de tomar protesta en los distintos niveles de gobierno que ganamos en la pasada elección de este 2021. Claro. Nos pregunta la persona, ¿cuál es el concepto de pueblo desde el pensamiento de la izquierda? Ese también es un concepto muy amplio, no hay tantos consensos, hay quienes plantean que el pueblo en realidad es un vacío significante que cada organización, movimiento le da un sentido y al final lo importante es que podamos lograr que en el concepto de pueblo quepa la mayor cantidad de personas, porque al final lo que queremos es que la ciudadanía en su conjunto se sienta identificada con este concepto. Entonces, para nosotros el pueblo es la comunidad en su conjunto, incluida la clase media, incluidos los empresarios pequeños, medianos, grandes, y quienes traicionan al pueblo, pues siendo parte del mismo pueblo, son quienes se salen del proyecto social histórico que reivindicamos. Claro. Nos pregunta una persona relacionada al tema de que en Morena también milita gente que tiene ideología de derecha. Digamos, la pregunta es, ¿en qué sentido podemos decir que Morena sería de izquierda si hay gente de derecha ahí? Lo que importa en la organización política es el programa político. Hay aliados, hay alianzas, y en este proceso o sea, Morena no es como tal solo un partido político, es un movimiento social de transformación nacional, y en la transformación nacional, como les expliqué, caben muchas expresiones de población y de actores políticos que convergen con algunos de los puntos de nuestras banderas y con otros no. Hay un ejemplo que a mí me parece emblemático, Álvaro Delgado, que es especialista en el yunque,
nos ha platicado cómo hay organizaciones de ultraderecha del Yunque que tenían cooperativas de ahorro en el Bajío y que el neoliberalismo los asfixió. Y entonces, por esa situación, porque el neoliberalismo los asfixió, porque el narco ya no los dejaba continuar haciendo el ahorro popular que ellos hacían con las cooperativas de ahorro, es que decidieron sumarse a Morena. A mí esa razón me parece bien legítima. No es que traigan su agenda antiderechos por delante, sino una agenda económica concreta, que se vieron afectados eso, en sus intereses y por eso decidieron apoyar a la Cuarta Transformación Nacional. Creo que lo que define a Morena como un partido progresista de izquierda que busca la progresividad de los derechos humanos es su programa político, y lo que tenemos que hacer es hacer valer ese programa, nuestros principios políticos como partido, frente a cualquier persona que se haya sumado antes de la victoria del presidente López Obrador o quienes se quieran sumar ahora. Estamos viendo que para impulsar las grandes reformas del movimiento necesitamos sumar actores, y pues si toda la gente de izquierda ya está aquí, evidentemente a quienes necesitamos sumar son algunos de derecha que por pragmatismo o porque en algún punto de la agenda sí coincidan, pues necesitamos incorporarlos porque necesitamos de sus votos. Esa es la desventaja de haber apostado por un proceso democrático, institucional, y no por una revolución armada. Si uno triunfa en una revolución armada, pues los cambios son de tajo, ¿no? Y no hay que negociar con nadie, pues ya los derrotaste por la vía armada. Ahora te toca a ti impulsar de toda una serie de instituciones. En estos procesos de transformación, en la regeneración que estamos impulsando, pues tenemos que dialogar y negociar y que apretar, y a veces tenemos incluso que retroceder un poquito para poder seguir avanzando en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Tener un Estado de Derecho que garantice el bienestar de la colectividad. Claro. Justo una pregunta que habían hecho y que me gustaría ahorita enlazar con esto que estás mencionando sobre las cuestiones que tiene que ver con hacer política considerando las condiciones democráticas electorales, tenía que ver con el tema del neoliberalismo. La pregunta es, ¿cómo se puede transitar hacia un proceso post-neoliberal en un juego electoral como este? Pues como lo estamos haciendo, no es fácil. Yo creo que la pericia de Andrés Manuel López Obrador es la que nos ha permitido avanzar en muchos momentos en donde la colectividad no veía posible. La relación con Trump, por ejemplo, todos pensaban que iba a tronar ahí el proyecto de nación de Morena, y al final fue la pericia de Andrés Manuel que supo ponerse 3 pasos adelante y plantear un proyecto distinto al neoliberal. En otras latitudes de América Latina y del Caribe ha sido por la vía armada que se ha salido del proyecto neoliberal. Nosotros no tenemos esa opción. Nuestra cercanía, no solamente geográfica, sino económica, con Estados Unidos nos impide un proceso de ese estilo, pero la legitimidad con la que llegó Andrés Manuel, la legitimidad que ha obtenido con su eficacia en el gobierno de la República, y la capacidad que han tenido él y su equipo para construir una política de alianzas global, creo que es lo que permite que sí estemos ahorita hablando de un proyecto postneoliberal que además está anclado totalmente a la realidad global, ¿eh? O sea, lo que está sucediendo en estos momentos con los efectos de la pandemia, con la recuperación económica que no termina de iniciar en el mundo, con un consenso sobre lo atroz que son las desigualdades, el hecho de que hoy la concentración de la riqueza esté cada vez más concentrada en menos manos y cada vez haya más pobres como efecto también de la pandemia. Todos esos consensos nos están permitiendo sí avanzar hacia una agenda post-neoliberal cada vez más clara. Ayer el presidente López Obrador ya lo concretó en una propuesta de política pública global que pues no sé, yo creo que es difícil que que la ONU, que el Consejo de Seguridad, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son las instituciones que de acuerdo a la propuesta del presidente López Obrador tendrían que converger, lo veo muy difícil que puedan ser quienes ejecuten este proyecto,
Pero bueno, ahí está la propuesta, es viable, es muy difícil de llevar a cabo, pero no es imposible. Y pues así es como se construye un proyecto post-neoliberal con una política de alianzas global muy clara, con políticas públicas que vayan encaminadas al beneficio de la comunidad y dado que estamos haciendo política pública en beneficio de la colectividad, pues tendremos también el respaldo del pueblo mismo, que por suerte en México está muy politizado y respaldan de manera muy contundente a Andrés Manuel López Obrador para continuar y entonces que no ceda ante las presiones del imperio. Justo ahorita lo que acabas de decir de la politización se nota muchísimo ahora mismo en el chat. Hay muchísimos comentarios y preguntas. Voy a seguir seleccionando. Hay una pregunta que me parece crucial que tiene que ver con cómo consideras la participación de los pueblos originarios dentro de Morena. Les decía que el primer movimiento social que surgió en México después de la caída del muro de Berlín fue el movimiento obradorista, que fue acompañado de indígenas de Tabasco. Él, Andrés Manuel, toda su vida desde inicios trabajó de la mano con líderes indígenas y con las comunidades indígenas. Nuestro movimiento siempre ha estado con una fuerte presencia. A mí me tocó en 2006 cuando estaba la primera campaña del presidente López Obrador y también estaba la otra campaña del EZLN, donde abiertamente llamaban a hacerle vacío a Andrés Manuel. Marcos aseguraba que ya Andrés Manuel iba a ganar porque ya estaba, era lo que necesitaba el capitalismo como una válvula de escape. Y que entonces cuando ganara Andrés Manuel la presidencia, que el EZLN iba a estar ahí como un opositor para empujar los procesos más hacia la izquierda. Y me tocó a mí estar presente en varias asambleas en la Sierra Norte de Puebla, en donde le decían a Marcos, es que nosotros no podemos abandonar la lucha electoral y sí tenemos que apoyar a Andrés Manuel, no solamente porque sí creemos que nos necesita para triunfar, sino porque aquí en nuestras comunidades, si no les ganamos nosotros electoralmente, gana Antorcha Campesina y Antorcha Campesina pues nos ha asesinado varios compañeros. Entonces hubo una resistencia dentro del movimiento indígena, el movimiento político indígena en México, ante la postura del EZLN de no respaldar a Andrés Manuel López Obrador. Sí hay una cercanía y un diálogo muy profundo con la mayoría de las organizaciones, pero sobre todo de las comunidades indígenas, y eso se refleja en las políticas públicas. Fíjense cómo, por ejemplo, con el Tren Maya, las políticas de SEDATU, de construcción de infraestructura común, lo que se ha construido y se ha hecho en las comunidades indígenas ha tenido un amplio consenso, pero ese consenso no es solamente porque vayan y les pregunten si están de acuerdo con que se construya tal obra, sino porque el Estado mexicano se queda instalado ahí para poder hacer políticas públicas que vayan orientadas hacia el beneficio de las comunidades. El Coneval sacó sus encuestas de ingresos a principios no es cierto, a mediados de este año, hace como 3, 4 meses, y en estas encuestas demuestran cómo se incrementa ligeramente el ingreso de las comunidades indígenas en medio de la pandemia. Miren qué importante es eso, porque mientras que en el mundo los que incrementan sus ingresos son los grandes potentados, tenemos al hombre más rico en la historia del planeta, al Elon Musk, que ahora se volvió asquerosamente multimillonario. Y en México, quienes están incrementando sus ingresos son los pueblos indígenas en medio de la pandemia. Eso a mí me parece muy relevante y habla mucho de cómo el movimiento prioriza el bienestar colectivo de los pueblos originarios, pero también de la acción cotidiana y permanente que hacen los pueblos aquí en el movimiento. Y una de las expresiones de eso fue que una de las primeras iniciativas de ley que se aprobó con nuestro movimiento cuando todavía no llegaba el presidente López Obrador a la presidencia fue la de los pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, creo que sí hay mucho diálogo, hay mucha interacción y está avanzando mucho la agenda de los pueblos indígenas con la Cuarta Transformación. Vinculado a este tema de la relación con diferentes sectores, hay una pregunta que nos dice, ¿qué hacer para convencer e involucrar decisivamente a las nuevas generaciones en la construcción y fortalecimiento de los postulados de la Cuarta T? Es decir, cómo vincular Morena y la Cuarta T con los jóvenes. Mm,
A mí me parece que lo que tenemos que hacer para que los sectores de la población se sientan más involucrados con Morena es acercar al partido a la comunidad y a las comunidades. O sea, tenemos que generar espacios de construcción colectiva comunitaria para que podamos tener un acercamiento. No creo que el problema de Morena sea la ausencia de juventudes. En general, tenemos en Morena, ya decía yo, es una expresión popular, nacional, y tenemos tantas porcentualmente tenemos tantas juventudes como lo tiene el país, pero sí creo que necesitamos generar mecanismos para vincularnos más con la comunidad. En realidad el problema es y un problema que se refleja en las grillas internas del partido, es que nos vemos mucho el ombligo y que nos estamos quedando solo con quienes hemos estado y no lo hemos abierto el partido a la comunidad. Y cuando hablo de abrirlo a la comunidad, no me refiero a lo que todo mundo piensa siempre de abrirle el partido a la derecha, sino de abrirnos al pueblo, de hacer organización comunitaria, de construir procesos, que haya más jaramillistas y menos líderes de alguna corriente. Ya iba a decir nombres, pero mejor no. Me parece muy bien esto que dices de que haya más líderes como Jaramillo, realmente seríamos otro país y avanzaríamos muchísimo en la construcción de otra sociedad. Nos pregunta una persona, ¿qué y cómo se logrará la unidad de las diferentes corrientes de Morena? Mm, no, no, yo creo que la unidad interna del partido pasa más por el diálogo que por las diferencias ideológicas. A mí me encantaría saber cuáles son las diferencias ideológicas entre las corrientes. En realidad, lo que veo son diferencias de intereses. Y para que los intereses se puedan, pues, ver todos satisfechos o al menos medianamente satisfechos todos, que nadie se sienta que se va con las manos vacías, pues lo que tienen que hacer es dialogar. A mí me parece una irresponsabilidad, un efecto de nuestra cultura política mexicana, el hecho de que no podamos sentarnos ni siquiera a platicar, ya ni siquiera en muchos casos se pueden sentar a hacer un círculo de estudio, por ejemplo, o estudiar algún tema de agenda nacional, porque como son de otra corriente, ya se odian. Eso es tan de las películas de Pedro Infante, insisto, es un tema de cultura política y me parece que en realidad el tema no es la unidad, sino la capacidad de diálogo y de consensos que se pueda generar. Y para eso lo más viable es tener una vida institucional muy clara, que todo mundo sepa cuáles son las reglas y que esas reglas se apliquen de manera pareja para todo mundo, pero para eso necesitamos tener órganos eficaces que funcionen y hasta ahorita no hemos tenido la capacidad de renovar esos órganos al interior del partido, pero son temas burocráticos que poco tienen que ver con la izquierda y con el trabajo comunitario. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Ese tema del diálogo es fundamental. Y dentro de ese tema nos pregunta una persona, para elegir a un gobernador, diputado o presidente municipal, ¿le hacen un examen de los conocimientos acerca de estos temas? Es decir, parece ser que se apunta a un tema de formación política o entra simplemente con sus propios ideales derechistas igual. Bueno, nuestros gobernadores y gobernadoras no tienen ideales derechistas. Yo les invito a que hagan una revisión de quienes quedaron electas y electos en este periodo, y es gente que viene del movimiento, que en la mayoría nacieron políticamente en el movimiento o en otros movimientos sociales. El caso de Víctor Castro, que es de los compañeros ya de más edad, que viene del Partido Revolucionario de los Trabajadores, es trotskista, el profe Rocha en Sinaloa o el gobernador de Nayarit, que vienen del movimiento magisterial, no es gente de derecha en ninguno de los casos. Y no, hasta ahora no ha habido un proceso en donde se pueda poner como requisito indispensable la formación política, pero para eso hay que tener ya un nuevo estatuto de Morena que nos permita establecer estas reglas muy claras, ¿no? Y para tener un estatuto nuevo necesitamos tener un congreso, y para tener un congreso necesitamos un proceso de reorganización interna. Entonces esperemos que este año de reorganización sirva para eso y para que podamos tener un estatuto a la altura de la Cuarta Transformación Nacional. Recuerden ustedes que el estatuto de Morena se formó cuando Morena apenas era un partido chiquitito,
chiquitito y que teníamos como 20 diputados o menos en 2015 y pues esa era la realidad a la que obedecía ese estatuto, la forma de elegir a las autoridades dentro del partido por medio de asambleas distritales, todo este proceso pues obedecía a otro momento histórico y hemos avanzado muchísimo como organización y democráticamente y tenemos que pensar otras formas de darle viabilidad institucional al partido porque ya vimos que esas formas no funcionan, nos revientan las asambleas cada que queremos hacerlas y pues así no se puede, ¿no? Claro, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Nos pregunta un compañero, nos dice, ¿cómo vencer el discurso del aspiracionismo de las clases altas, medias y medias bajas? Bueno, las clases altas no tienen en sí su aspiracionismo es eurocentrista, ¿no? Ellos aspiran a ser europeos o a ser estadounidenses y ahí es más difícil romperlo. Con las clases medias es donde tenemos un problema, ahí es donde se instaló un ideario que ya lo platicábamos en la ponencia que dio Josafat precisamente el fin de semana pasado, que eh, eh, es una trampa del sistema, el tema de la clase media es una trampa identitaria. Lo que le dicen a la clase media es, mira, tú no vas a dejar de ser, tú no vas a llegar a ser millonario, pero puedes dejar de ser pobre, ¿eh? Y si ganas 11,000 pesos, entonces tú ya estás más cerca de mi condición de vida, que soy yo el millonario burgués, a la de los pobres que no tienen ni para comer, ¿no? Y entonces así van generando una serie de ideas y de dogmas para que se identifiquen como gente de clase media y de repente es una trampa tan sofisticada que incluso la academia se ve inmersa y ya todos los profesionistas que obtuvieron su educación gracias a los impuestos del pueblo van acomodándose en esa situación de privilegio y sin embargo, sí creo que en las izquierdas en América Latina y el Caribe tenemos un problema muy serio para dialogar con las clases medias a tal grado que fueron las clases medias las que promovieron el golpe de Estado en Chile, en Brasil, o sea, son muy viscerales las clases medias cuando se vuelven antirrevolucionarias y tenemos un problema de diálogo con ellos. Es a final de cuentas, al ser un fenómeno identitario, pues no podemos desconocerlo, existe, aunque no tenga una explicación lógica en términos económicos, sí la tiene en términos culturales y es un grupo identitario y tenemos que ver cómo dialogar con ellos en función de preocupaciones, de sus miedos, que muchas veces son los que los movilizan y de pronto incluso de sus esperanzas. Claro. De hecho, sobre ese tema, Álvaro García Linera ha estado analizando sobre cómo acercarse a ese sector y lo que él plantea es que si bien la prioridad deben de ser los pobres y deben de seguir siendo los pobres, las clases medias se les tiene que dar cierto tratamiento para que sigan pensando que el sistema no los oprime, que hay posibilidades de movilidad social porque cuando la clase media siente que ya no hay movilidad social es cuando se empieza a generar este malestar subjetivo, cuando en realidad su condición objetiva no está del todo errónea, ¿no? Entonces ahí hay un tema de percepción de su condición social que no está relacionada con su bienestar objetivo, ¿no? Que también eso lo ha trabajado René Ramírez de Ecuador y quizás tendríamos que ir en esa dirección, pensar algún tipo de... Pero es un debate que muchos compañeros han tratado de dar. Ahorita Andrés Manuel está también metido ahí, ¿no? Y miren, tenemos un problema serio porque ni siquiera aceptan la crítica desde la clase media. Cuando Andrés Manuel habla de la derechización de la UNAM, pues también ahí está una crítica. O sea, ¿cómo es posible que en Coyoacán, que es una de las alcaldías en donde vive más gente egresada de las universidades públicas o privadas, es decir, profesionistas, hayan optado por votar por Cuadri en vez de votar por Pablo Gómez? O sea, cosas de ese tipo que no se comprenden y tienen que ver con la forma en la que las clases medias se han ido corrompiendo y como ven afectados algunos de sus intereses en algunos momentos del proceso de transformación, pues ya se sienten vulnerados y entran en un discurso catastrofista, ¿no? Entonces es muy complicado. Hay que pensar. De entrada, creo que no nos abona que asumamos un discurso de confrontación permanente con estos sectores, pero sí es difícil establecer canales de diálogo concretos. Claro. Hay algunos comentarios que hablan acerca
el tema de la posible derechización de Morena, y me imagino que lo dicen por el tema del exyunquista, ¿no? Que se afilió al partido, etcétera. Entonces, las preguntas van en la dirección acerca de qué mecanismos puede adquirir Morena para evitar su posible derechización. Para empezar, hay que decir que hay gente como Espino que llegaron o sea, llegaron antes del triunfo de Andrés Manuel, llegaron por invitación del presidente López Obrador a este movimiento y por lo tanto es difícil negarles los derechos políticos. Pero creo que el tema aquí es anclarnos a nuestros principios, a nuestros documentos básicos, y ahí donde identifiquemos que hay actores políticos de derecha, pues también veamos quiénes están, que vienen del movimiento, que han hecho un papel destacado en la función pública y que podrían hacerle frente a estos personajes. A mí me parece que más allá de que éticamente sí los podemos amarrar con nuestros documentos básicos, también es una lucha política y es una lucha de correlación de fuerzas, y si no queremos que la derecha termine ocupando los espacios que construimos nosotros desde nuestro movimiento, pues ayudémosle a los compañeros y compañeras que vienen, que nacieron en este movimiento y que se han apegado a los principios de este movimiento para que sean quienes crezcan y avancen en la toma de decisiones y en los espacios de toma de decisiones. Y sin embargo, también no, hay que dar la posibilidad de que pueda participar personas que a lo mejor jugaron otro papel en otro momento y que aquí en el contexto de la Cuarta Transformación Nacional están viendo la posibilidad de reivindicarse. A mí me parece que, por ejemplo, el papel de Bartlett ha sido muy destacado y no niego, no lo sé, no lo aseguro, pero tampoco meto las manos al fuego por él, por los procesos de los años 80, ¿no? Son muchos las acusaciones que hay en su contra de abuso de poder y de muchas cosas, pero a partir de que se alía con Andrés Manuel López Obrador desde antes de nuestro triunfo, desde mucho antes, él como senador, fue uno de los grandes defensores de la industria pública energética. Entonces, así como él, hay muchos personajes que, si bien es cierto que no vienen de la tradición de izquierda, tampoco necesariamente es que estén cometiendo una profunda contradicción en su actuar dentro de la Cuarta Transformación. Hay que observar caso por caso. En realidad, si somos honestos, los escándalos han sido menos, pero son más ruidosos, son más evidentes porque pues son contradicciones, pero podríamos contar 10 casos de la cantidad de personas que llegaron en el pacto de unidad que convocó Andrés Manuel. Son pocos los casos de gente que ha traicionado. Las demás personas se han ido entendiendo la dinámica de la nueva república que estamos construyendo y están siendo muy cuidadosos, pero ojo, tampoco compañeros y compañeras fundadoras son garantía. También hemos visto cómo fundadores de nuestro movimiento han hecho cosas que no se corresponden con la ética de la Cuarta Transformación Nacional. Entonces, la misma vara con la que vamos a medir a cualquier persona que aspire a ocupar los puestos de elección popular, independientemente de su trayectoria, todo mundo, de su trayectoria previa, de izquierda o derecha, todo mundo está obligado a respetar los documentos básicos de nuestro movimiento. Nuestros principios son inquebrantables, incuestionables y son, bueno, no cuestionables, y siempre hay que cuestionar para ver si podemos seguir avanzando, pero son inquebrantables y no son negociables. Estamos con una serie de principios con los que sin ellos, sin los que no podríamos hablar de Cuarta Transformación Nacional, y eso es lo que hay que observar, independientemente de que el representante sea de derecha o de izquierda. Claro, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, hay algunos comentarios que justamente van en la dirección de que se tiene que reafirmar el ideario político de Morena como apegado a las causas sociales, ¿no? Quizás hay una pregunta. Pero fíjate, Josafat, y espero con esto responder algunas preguntas, pero cuando hablamos de cómo mantener a Morena en la izquierda, mucha gente nos clavamos siempre en el tema de cómo filtrar para evitar que venga la derecha al partido.
cómo tomar decisiones dentro de los procesos de las precampañas y las precandidaturas. En realidad, para mantener a Morena en la izquierda, hay que llevar a Morena a la comunidad, hay que llevar a Morena a la retaguardia, como decía Boaventura de Sousa, que dice que los procesos de transformación profundas ya no son como decían las izquierdas de los años 70 y 80 del siglo pasado, que se planteaban la vanguardia revolucionaria. Hoy, para profundizar los procesos de transformación, tenemos que irnos a la retaguardia, con la gente más lastimada, abajo, a la comunidad. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo otro es grilla interna, estarnos entreteniendo tanto en que si y viene tal, que si se afilia tal, y que los grupos y las corrientes, eso es la discusión electorera y tenemos que rebasarla. Claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, lamentablemente ya hemos tenido que cerrar el chat porque ya se terminó, digamos, el tiempo de la presentación. Los compañeros realmente estaban muy interesados en seguir en el debate. Pues decirles que este ciclo básico ético, político, de pensamiento crítico, pues la idea es justamente generar semilla y esperamos cosechar posteriormente futuros jaramillistas, ¿no? Un poco retomando lo que planteó ahorita nuestro compañero Eder. Decirles que con esta charla que nos dio Eder, concluimos el módulo 1, el módulo 1 que es el área de elementos políticos. Ya digamos, ahora pasaremos al módulo 2, que será el módulo relacionado a elementos históricos. Vamos a pasar, digamos, un cartel para que los compañeros inscritos al curso puedan ver los temas y puedan ver también a los diferentes ponentes. Les comentamos que el próximo sábado a las 10 de la mañana va a estar Rafael Barajas el Fisgón dando una conferencia magistral que se va a llamar Neoliberalismo de Compadres. Entonces, es parte de este curso formativo. Posteriormente, el miércoles, empezaremos con la primera sesión. Y bueno, comentarles que la actividad para esta sesión es enviar de manera breve 2 políticas públicas que caractericen a un gobierno de izquierda. Ya les han puesto en el chat constantemente el correo, es ciclobásico.morena@gmail.com. Y bueno, pues decirles que en este movimiento, además de buscar la dignidad, buscamos la alegría, ¿no? Y en ese aspecto quisiéramos irnos con un mensaje de alegría, un mensaje de dignidad, un mensaje de que la lucha va a seguir, pues lo vamos a seguir haciendo reivindicando pues la felicidad y reivindicando el derecho a ser felices todas y todos, ¿no? Eder, ¿te gustaría cerrar con algo? Eso, más jaramillistas, menos corrientistas, para no ponerle apellido. Necesitamos construir comunidad, necesitamos construir mecanismos de organización comunitaria, de economía social y solidaria. Necesitamos irnos con el pueblo para construir y hacer pueblo, y eso no lo dan las disputas internas. O sea, hay compas que llegan a un espacio y se van a otro y terminan, y todavía no terminan uno y ya están en el otro, y que nunca hacen nada a favor de la comunidad. Y hay un montón de militantes que, sin estar esperando que les toque algún espacio, están haciendo comunidad, están construyendo procesos organizativos. Compas, pues hay que elegir de qué lado estamos en este proceso de transformación. Yo estoy con el presidente López Obrador y estoy con la comunidad y con quienes quieran construir procesos de construcción, de organización comunitaria, porque bien lo dice Josafat, esto es por... Haremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena agradecen tu participación en esta sesión. El contenido del material presentado es con fines educativos.